Hablaremos sobre la evaluación de la patología vocal y principios de fonocirugía, a cargo del doctor Juan José Balbuena y quien les habla la doctora María Lorena Romero, bajo la tutela del doctor José Ortiz y la licenciada Mónica Fretes. Inicia la clase hablando principalmente sobre la historia clínica y la valoración perceptual de la patología vocal. Iniciamos con la anamnesis. Cuando un paciente acude a la consulta por disfonía, realizar una minuciosa historia clínica es esencial, junto con la exploración física. Valorar los antecedentes personales y de su historia vocal. Los datos de la historia clínica también nos ayudan a interpretar los hallazgos del examen físico. Es muy importante que al inicio de la consulta el paciente complete un cuestionario referente a la disfonía, que incluye su enfermedad actual, antecedentes patológicos y quirúrgicos, la medicación y los antecedentes sociolaborales. Una historia clínica y vocal detallada. Empieza principalmente comentando la historia de la enfermedad, desde cuándo empieza a notar los síntomas, en qué ocasiones aparecen, cómo evolucionan y qué tratamiento ha realizado previamente. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Cambios en el timbre, la potencia y el tono de la voz, sensación de cuerpo extraño, parestesias, dolor, tirantez, opresión, cambios en los síntomas en función de la época del año, del estrés o del abuso vocal. También están los factores asociados a la enfermedad, como por ejemplo el uso profesional de la voz, la exposición a agentes irritantes, como por ejemplo el tabaco, la existencia de tensión emocional o ansiedad, y los antecedentes médicos de interés, la presencia de enfermedad péptica, úlcera de estómago, acidez, enfermedad de reflujo gastroesofágico, intervenciones quirúrgicas previas en el ámbito de otorrinolaringología y enfermedades pulmonares como el asma. También es de suma importancia las enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, porque en la primera puede aparecer nódulos en las cuerdas vocales y en el caso del lupus una vasculitis necrotizante. El hipotiroidismo, que puede causar trastorno, que es un trastorno endocrino y puede causar una disfonía, fatiga vocal y pérdida de los tonos agudos. También los antecedentes de tratamiento con radioterapia, porque esta afecta al aparato respiratorio como también el aparato digestivo. Esto hace que se acumulen secreciones espesas sobre las cuerdas vocales. También es de suma importancia valorar e indagar algún procedimiento en donde el paciente fue inducido bajo anestesia general y bajo la intubación orotraqueal. Por más breve que sea, debe ser incluida en la historia clínica. También es importante indagar sobre algún procedimiento quirúrgico en el ámbito endocrinológico referente a la tiroides, ya que la lesión del nervio laríngeo recurrente es muy frecuente, es la segunda causa más frecuente, es la iatrogénica. La Asociación Europea de Laringología desarrolló el Protocolo Básico de Evaluación de la Voz en el año 2000. Esta incluye 5 aspectos fundamentales que son la percepción, la estroboscopía, la aerodinámica, análisis acústico y la autoevaluación. Muchos aspectos percibidos por el propio paciente no pueden objetivizarse, como la severidad, la frecuencia de los síntomas y la capacidad funcional o el estado emocional. Entre los cuestionarios más utilizados está el de Voice Handicap Index, VIH o Índice de Incapacidad Vocal. Esta es la herramienta de mayor utilización y difusión en el ámbito internacional. Esta expresa cuantitativamente en 30 preguntas la severidad del trastorno vocal percibida por los pacientes en 3 aspectos: funcional, físico y emocional. Una versión abreviada que es el VIH-10, que consta de 10 preguntas que podemos observar en la diapositiva. Esta es de suma importancia ya que disminuye el tiempo de evaluación.
Esta tabla evalúa según la frecuencia de los síntomas en una escala de 5 puntos, en donde 0 es nunca, 1 casi nunca, 2 a veces, 3 casi siempre y 4 siempre. Evaluación auditiva perceptual de la voz. Es un estudio de suma importancia propuesto por la Sociedad Laringológica Europea. Esta se basa en la impresión auditiva del explorador desde el primer momento en que percibe la voz del paciente. Su objetivo es realizar una puntuación en base a la cualidad vocal. A pesar de ser un test subjetivo, sigue siendo fundamental en el estudio de la voz. Existen muchos métodos de evaluación perceptual de la voz. En este caso hablaremos de un sistema para evaluar la calidad vocal desde la perspectiva fonética o desde la clínica. En la diapositiva podemos observar la escala de Girvas. Esta evalúa 5 parámetros relacionados con el timbre de la voz, en donde la G es el grado de disfonía o calidad vocal global. La R es aspereza, impresión audible de pulsos glóticos irregulares y roturas de voz. La B, una voz aérea, sensación de pérdida de aire turbulento a través de una glotis insuficiente. La A, astenia, una voz hipotónica. Y la S, una voz con tensión o hipertónica. A continuación, hablaremos sobre el análisis acústico de la voz. La evaluación acústica de la voz es un método de evaluación vocal objetivo y no invasivo, utilizado con fines diagnósticos, terapéuticos e investigativos. Este estudio utiliza registros acústicos obtenidos directamente de la voz del paciente mediante el uso de un micrófono profesional. Existe una variedad de programas de graficación disponibles que favorecen la versatilidad y especificidad del proceso. Las mayores aplicaciones clínicas del análisis acústico se basan en las siguientes categorías: el screening, soporte del diagnóstico y el seguimiento del progreso durante el tratamiento. El mayor problema de la evaluación acústica es la interpretación de la misma. En cuanto a los parámetros principales, se encuentran la frecuencia fundamental representada por F0. Es la frecuencia de ciclos de apertura y cierre de las cuerdas vocales en un segundo y corresponde a la percepción del tono de la voz. La desviación estándar de la frecuencia fundamental, representada por Faust, es una medida de la variabilidad de la frecuencia de la voz. Seguidamente, jitter o JI es la perturbación de frecuencia, mide el grado de variación entre la duración de ciclos vocales consecutivos y se asocia al grado de ronquera, roce o dureza de la voz. Shimmer o Shi es la perturbación de la intensidad. Esta mide el grado de variación que hay entre la amplitud y los ciclos vocales consecutivos. Se puede estimar con diferentes algoritmos. En cuanto a la relación armónico-ruido, se realiza comparando en el sonido de la emisión vocal el componente armónico del componente ruido acompañante. Este es mayor en las disfonías que en la voz normal. La inestabilidad vocal es la que mide la intensidad del sonido emitido con sonómetro y se mide en decibelios. Por último, el fonetograma. Esta registra la intensidad mínima y máxima para cada semitono a lo largo del rango de frecuencias. Pueden seleccionarse para abreviar la intensidad mínima, la frecuencia más alta y la más baja. La toma de muestra para análisis acústico de la voz se debe realizar en una cabina insonorizada o ruido ambiente menor de 40 decibeles. El paciente debe emitir sonidos a volumen cómodo y mantenido. La distancia entre la boca y el micrófono debe ser de al menos 10 centímetros y el ángulo de unos 45 grados, ya que no debe interferir el sonido de la respiración. El tipo de micrófono es de suma importancia para que el resultado sea fidedigno.
y se debe utilizar un sistema informático adecuado. Para grabar se pueden utilizar algunas vocales como la A, la E. Los párrafos o frases adaptados al idioma pueden ser utilizados al momento de la toma de muestra. O también se puede solicitar al paciente cantar una canción. El sistema PRAT es un programa diseñado especialmente para hacer investigaciones en fonética. Es un programa de libre distribución, de código abierto, multiplataforma y además gratuito. Se trata de un software de amplios propósitos. En efecto, permite hacer análisis acústicos, síntesis articulatoria, procesamiento estadístico de los datos, edición y manipulación de señales de audio. Para la exploración funcional de la laringe, uno de los métodos más óptimos es la estroboscopía, sobre todo en la exploración de un paciente con disfonía. El estroboscopio es un instrumento óptico que se utiliza para estudiar las fases del movimiento de las cuerdas vocales por medio de una luz, la cual es periódicamente interrumpida o pulsada. Para la exploración estroboscópica se necesita un método de captación de imagen que puede ser un fibrolaringoscopio, una fuente de luz estroboscópica, un sistema de registro como un micrófono. El estroboscopio proporciona una ilusión óptica en la que el movimiento de las cuerdas vocales se enlentece de forma ficticia, permitiendo una mejor valoración de los movimientos de estas cuerdas. Agudo. Salce. Bien. Grave. Agudo. Ok, una escala. Agudo grave. El examen de la patología de la voz se puede hacer con un examen con un endoscopio sin luz estroboscópica o con luz normal, que es útil para valorar la morfología de las cuerdas vocales y el movimiento de apertura de los aritenoides, la apariencia de la mucosa, su borde libre, los vasos sanguíneos y las secreciones mucosas. Por otra parte, el examen con luz estroboscópica permite distinguir los aspectos funcionales de las cuerdas vocales. Por ejemplo, la evaluación del cierre glótico. Se dice que hay cierre glótico completo cuando ambas cuerdas vocales conectan o se contactan ampliamente a lo largo de toda su longitud. Un cierre glótico incompleto puede ser de distintas formas debido a distintas patologías que lo producen. Puede haber un cierre glótico incompleto debido a un problema orgánico o funcional. Por ejemplo, miopatías, parálisis o disfonías psicógenas. Puede haber un cierre glótico en reloj de arena debido a una lesión uni o bilateral del borde libre, siendo muy típico de los nódulos vocales. Se puede evaluar además la amplitud, que es la distancia recorrida por el borde libre de la cuerda vocal entre el punto de cierre máximo y el final de la fase de apertura. De forma fisiológica, la amplitud puede variar, aumentando con los aumentos de intensidad y disminuyendo al pasar de baja a alta frecuencia. Cualquier aumento de la masa de la cuerda vocal o rigidez de esta se traduce en una disminución de la amplitud. Se puede evaluar la simetría, ya que normalmente los movimientos de apertura y cierre de ambas cuerdas vocales son simétricas entre sí. Cuando la vibración de una cuerda vocal está en una fase distinta, se traduce en un defecto del cierre glótico, encontrándose en estos casos una vibración alternante. Es decir, mientras una cuerda vocal se dirige a la línea media, la otra se está alejando. Bajo el concepto de fonocirugía, se pueden incluir a todas las intervenciones que están encaminadas
a resecar lesiones que perturben el correcto funcionamiento de las cuerdas vocales, modificar el volumen, la tensión o la posición de estructuras laríngeas y mejorar las características del tejido de los pliegues vocales. Actualmente, la mayoría de los autores coinciden en considerar como fonocirugía a la cirugía del esqueleto laringio o tiroplastias, a las técnicas de microcirugía endolaringia, la inyección intracordal o la reinervación laringea. Dentro de la laringoplastia de aproximación se abarca un conjunto de procedimientos cuyo objetivo es alterar la forma y la tensión del pliegue vocal para conseguir un mayor cierre glótico y mayor tono vocal. Lo que se logra con este método es aumentar la resistencia al paso de aire. De esta manera se origina una mejora en la fonación del paciente, ya que disminuye el escape glótico. Entre todos los tipos de intervenciones existentes, la tiroplastia de medialización sigue siendo la técnica más ampliamente utilizada en el marco de las laringoplastias de aproximación cordal. Su principal indicación es la disfonía por parálisis cordal unilateral en abducción. En cuanto a las laringoplastías de expansión, incluyen la tiroplastia de lateralización, la abducción de la cuerda vocal y la cordopexia. Las laringoplastias de relajación o tiroplastia tipo 3 tienen como objetivo disminuir la longitud anteroposterior del cartílago tiroides y rebajar la tensión de las cuerdas vocales. Está indicado en el tono vocal agudo debido a excesiva rigidez congénita de las cuerdas vocales o fracaso de la mutación vocal en varones jóvenes. Entre las laringoplastias de tensión se encuentran la aproximación cricotiroidea y la tiroplastia de elongación. Los objetivos de la laringoplastia de tensión son aproximar los cartílagos tiroides y cricoides, elongar las cuerdas vocales y aumentar la frecuencia fundamental de la voz, o sea, agudizar el tono. Está indicado en parálisis del músculo cricotiroideo o en la androfonía, y también se indica en la cirugía de la transexualidad. Con esto concluimos la clase sobre evaluación de la patología vocal y los principios de la fonocirugía. Muchas gracias por su atención.